Okay. So my main interests are I'm interested in sort of how genes help to shape phenotypes, and I have sort of a focus on spiders, and two of the important traits that spiders have to do with their ability to make silk and the different kinds of things that they can do with their silks in terms of their functional uses for prey capture, reproduction, and other kinds of ecological uses. And then related to that is also I'm interested in spider venom proteins. So these are the toxins that spiders are using to capture prey, and where the genes come from that encode these venom proteins, and as well how either venom or silk proteins diversify over evolutionary time. So the work involves both characterization of these kinds of proteins from different kinds of spider species, so we can also match that with our understanding of the phylogeny of those species, so we can infer how things have changed over time to either become more complex, or how the functions of different materials or toxins may have changed over time. Wow, thanks. Thanks for that lovely explanation of what your interests are. Why? How did you become interested in that? I mean, we don't want to pride, but is there some kind of story behind this? You saw once a spider and you a spider web probably and said, "Hey, how this is possible?" Or how did you become to be interested in this subject? Well, I got interested in spiders, I guess it was about maybe 21 years ago, something like that. I think 1995 was the year, so that would be about 21 years ago, right? Yeah. So I was an undergraduate in college in my university, which was Cornell University, and actually Linda Rayer, who's one of the main organizers of this conference, she was teaching the same class she's been teaching this whole time, which is a spider biology class. And I decided to take that class, and that just really hooked me for my interest in spiders. And the interest in venoms and silk, I think, is just pretty natural. If you're interested in spiders, that you're going to be interested in venom and silk, because they're so central to the biology of these animals, and they've, particularly with silk, they've diversified their uses of silk far more than any other kind of animal that's evolved the production of silk. So it's a fascinating system to explore if you're interested in those animals. Great. So, do you have like a favorite spider species? Oh man, there's so many. I don't think I have any one favorite species. I mean, I do like. I like black widows because I've been working on them for lots of years now, and I think they have very interesting biology, and they're very attractive spiders. They're very elegant. They do a lot of interesting things with their silk, and also they have a very unique kind of venom, which has been of interest to me for a long time. I mean, I love jumping spiders, even though I've never worked with them, because they're just so beautiful and cute, and their behaviors are so amusing. And what else do I like? I love crab spiders. I worked on crab spiders for my PhD thesis, and these are spiders that live on flowers or other kinds of vegetation, and they are color camouflage to match the substrate of the color kind of vegetation they're sitting on. And I worked on this group of Hawaiian crab spiders that's undergone kind of a big diversification within that archipelago, and they have all different species, many species there, matching different kind of microhabitats. So they're really kind of cute spiders. And I like the web casting spiders, the dinopids. They're just pretty interesting.
Yeah, I could probably go on because there's so many interesting spider species. Well, that shows that you really like the spiders then. Um, well, I guess there's only one more question. You work most of the time in a lab, right? Yeah, right now I do. Yeah. But you usually went to collect spiders, or you never did field trips? Oh, I used to do a lot of field work. So when I was Really? doing my PhD on these Hawaiian crab spiders, it was all everything had to be field collected to do the work, and that involved traveling to all the different islands in the Hawaiian archipelago, and all the endemic spiders there mostly live at higher elevation areas because the lower elevations have been so heavily modified because of agriculture and human urbanization and so on. So pretty much it's just sort of at the top of the mountains there, this native vegetation and where you find the spiders. So you kind of have to go into the field and collect to get those things. And I still do some collecting, for the black widows. I'll go out and collect them as well if I happen to be in an area where they're easy to find. Yeah, because you got to start with a live spider, Yeah. at least for the work I do. Yeah. Yeah, but, well, I mentioned this because there is this. It's not a fight, of course, but there's this distance between the lab biologist and field biologist, and I think you represent a pretty good combination because you have the two of us. So this means that it is possible to do field trips with the molecular lab, and I think it's very integrative. So I really appreciate your time, Yeah. No problem. your responses. Do you know Spanish? I know it in the sense that I understand some words, and I when I was an undergraduate in 1994, that's 22 years ago, I actually lived in Panama for 6 months because I worked for one of my professors doing field research, and that was very intense field research. I was working on, jacanas, those birds. Yes. That they have male parental care of the babies. Okay. And so, I worked for this guy named Steve Emlin, who's a pretty famous bird biologist, who's, that was one of his study systems with these jacanas. And so he would take undergraduates every year to basically do the field work. So, and that was very, very, intense because we had to canoe out to where these birds are. Wow. And they live on these mats of floating vegetation. And, yeah. And birds get up really early in the morning. So I know, yeah, you have to be, you have to be a morning person for that kind of work. So at the time when I lived there, going down there, I didn't know Spanish, but I kind of picked up a little Spanish that I could just sort of get around, like if I was, in a taxi and I had to say I want to go here, that kind of thing. But then after I came back, it just kind of decayed. Okay, but do you know, like, to say goodbye in Spanish? Just to say goodbye in Spanish? Oh. Adios? Adios, yeah. Yeah, okay, well, thank you very much, Yeah. Jessica. Yeah, that will be it. Soy actualmente investigador postdoctoral en el Instituto de Biotecnología en el Departamento de Medicina Molecular y Bioprocesos. Trabajo con transcriptomas de veneno de alacrán y el conocimiento general de cómo han evolucionado estos componentes en el veneno. ¿Cómo te has sentido? Entendimos que tú anteriormente ya durante tu doctorado habías tenido varias experiencias en congresos. ¿Cambia esta experiencia al ser un postdoctorado o es exactamente igual al doctorado? Sí, definitivamente es una experiencia completamente diferente. Es cierto que, a diferencia de algunos estudiantes de doctorado que vinieron a presentar trabajos aquí en el Congreso, te sientes un poquito más seguro, no necesariamente tan seguro como, por ejemplo, un investigador ya experimentado, pero sabes que todo lo que has hecho ha sido muy interesante. Sin embargo, en mi experiencia personal, esta es la primera vez que presento
un trabajo en un congreso internacional en donde solo se habla inglés. He tenido la oportunidad de estar en otros congresos, pero afortunadamente han sido en español. Entonces, pues la importancia de esto, de hacerlo bien, es algo que me puso un poco nervioso durante la presentación. Sin embargo, creo que no estuvo tan mal. Entonces, creo que ha sido muy exitosa hasta ahorita. Comentabas que no te sientes tan seguro como los investigadores que ya tienen su puesto en un museo o en una universidad. ¿Qué dirías que te hace falta para llegar a tener la confianza de, como ellos, pararse ante todos los demás y poner todo tu trabajo? Dinero. Dinero para hacer más proyectos. No, quizás no es tanto el hecho de que me sienta yo o no me sienta confiado en lo que yo hago. Simple y sencillamente sigue siendo al menos un tabú en Latinoamérica, en algunos países como en México, por ejemplo, que el estar cerca de algún investigador reconocido siempre es como intimidante. Sin embargo, este tipo de eventos como este congreso, lo que ayuda mucho es precisamente a romper esa barrera y a ver la parte humana de esa mente detrás del investigador. Por último, en la etapa de tu vida académica en la que estás, ¿qué consejo le darías a los otros estudiantes de doctorado, maestría o incluso licenciatura al venir a estos congresos? Bueno, primero que no sean penosos. Después, que al momento de presentar alguna idea a alguno de estos investigadores, no tengan miedo de que suene absurda. Muchas de las ideas que se han desarrollado, grandes ideas que se han desarrollado, han empezado aquí en congresos y han sido a partir de cuestiones que mucha gente cree que es imposible hacer o absurdas, pero realmente pueden ser, pueden realizarse sin ningún problema. Los invito realmente a que en el momento en el que puedan ustedes participar en estos eventos, lo hagan, son muy importantes, y que se acerquen a la gente. Por último, ¿podrías despedirte en inglés? Sí, claro. Howdy, folks. We are broadcasting from Golden, Colorado, where the West lives, and farewell. Yo soy de Colombia, pero actualmente estoy en Brasil haciendo mi doctorado en la Universidad de Sao Paulo, en el departamento de zoología, y trabajo con sistemática de arañas. Ok. Bueno, a nosotros nos gustaría que nos platicaras un poco cuál ha sido tu experiencia como estudiante de la biología y qué te orilló a estudiar este maravilloso grupo. Bueno, no, yo desde muy pequeño, cuando era niño, tuve mucha afinidad por los animales en general, así que digamos que rápidamente definí que lo que quería era dedicarme a estudiar la naturaleza, y también como desde los 11 años o así empecé a tener arañas en la casa y a observarlas y mirar cómo comían, y bueno, así que desde niño me gustó estudiar los animales y especialmente las arañas. Y bueno, ya después fue muy fácil para mí decidir estudiar mi carrera de biología y continuar después mis estudios profundizando más en entender ciertas cosas, usando siempre las arañas como mi grupo de estudio. Ok, y bueno, ¿nos podrías comentar un poco acerca de lo que mencionabas? Eres colombiano y estás estudiando actualmente en Brasil. ¿Cómo ha sido esa transición? ¿Qué problemas y qué beneficios has encontrado? Ok, no, la transición, bueno, como cualquier cambio drástico en tu vida puede ser un poco difícil al inicio porque estás yendo a otro país, con otras costumbres, otra cultura, entonces al inicio puede ser algo difícil, pero realmente Brasil está lleno de gente maravillosa que es súper amable, y entonces yo rápidamente me adapté, entonces realmente todo es positivo. Desde el punto de vista personal es positivo porque aprendes muchas cosas, conoces mucha gente, y yo pienso que de cualquier forma va a ser importante para tu vida. Desde el punto de vista académico fue también genial porque pude hacer cosas que no hubiera podido hacer si me hubiera quedado en mi país, debido a la falta de recursos, a la falta de personas que tienen experiencia en el área en la que trabajo.
Así que sin ninguna duda es de las mejores cosas que he hecho en mi vida académica, salir de Colombia e ir a otros lugares para estudiar. Así que eso es, pero negativo realmente pocas cosas, tal vez como les digo al inicio un poco difícil, pero realmente después los beneficios son más que las cosas negativas. Ok, entonces a lo mejor no tanto como problemas, pero por ejemplo esta cuestión del idioma, porque es un idioma diferente, ¿cómo lo afrontaste? Ok, bueno, no, eso sí, en definitiva tienes que sacar un tiempo antes y esforzarte para aprender el idioma, por supuesto, porque al inicio puede ser bastante fuerte el choque. El portugués es muy similar al español, pero de todas maneras tienes que estudiarlo y dedicarle un tiempo, así que en definitiva sí es súper recomendable que saques un tiempo antes de ir y estudies en algún lugar, porque eso te va a facilitar mucho. La universidad lo exige también como uno de los requisitos para que ingreses al posgrado, aunque la universidad te da unos meses para que presentes el examen, así que tú puedes ir con un conocimiento básico del idioma, lo profundizas estando en Brasil y luego haces el examen. Mucha gente hace eso, pero en definitiva hay que hacerlo antes de o después. Ok, y como latinoamericano, ¿cómo consideras este Congreso Internacional y que además particularmente sea en Estados Unidos? Bueno, no, es el primer congreso al que vine y quedé muy impresionado por la calidad y por la oportunidad de conocer a las personas que lideran la investigación en muchos campos dentro de la aracnología en el mundo. Entonces pienso que en ese sentido todo es supremamente positivo. Y bueno, este congreso se ha caracterizado por realizarse en diferentes partes del mundo. No solamente ha sido aquí en Estados Unidos, han sido en otros lugares. El próximo es Nueva Zelanda y por ahí escuché que se quería que el próximo en 8 años fuese Uruguay. Así que yo pienso que es bueno que el Congreso se mantenga así, moviéndose por todo lado. Y bueno, ¿no? Le recomiendo a todos los estudiantes que estén en pregrado o en posgrado alguna vez en su vida ir a alguno, porque con certeza va a ser algo enriquecedor. Ok, y por último, aprovechando que hablas português, ¿podrías despedirte de nosotros en português, por favor? Sim, claro que sim, foi muito prazer falar com vocês, espero ter a oportunidade de ir ao México de novo em algum momento da minha vida, porque adorei quando fui lá. Sorry. I hope you're going to end this now. Yes, of course, we're going to do that. ¿Es agua? Shit, sorry. That's all right. ¿Listo? ¿A dónde miro? ¿Allí o te miro a ti? Te miro a ti. Pues se va a marear. Nada más como que tómame de aquí, güey. ¿Te das cuenta que eres el Tarantino de las entrevistas? Vas a sacar. Está bien, güey, pues ese es el chiste, güey. A ver, ponle el polvo.